Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre los vectores. Antes, una introducción. Debemos recordar que existen las cantidades físicas y es todo aquello que sirve para describir cuantitativamente las características físicas de un cuerpo o de un fenómeno físico mediante mediciones. Por ejemplo, el volumen, la masa, la temperatura y la densidad. Pero se clasifican en dos: escalares y vectoriales. Escalares son aquellas que tienen un valor numérico con su respectiva unidad. Por ejemplo, el peso. El peso, el valor numérico es 10 y su unidad es el kilogramo. Ahora, las cantidades vectoriales son las que nos va a importar, ya que estas nos va a introducir a los vectores. Y son aquellas que necesitan una dirección aparte del valor numérico. Vectores. Elemento matemático que es representado por un segmento de recta orientado. En física, el vector sirve para representar a las cantidades físicas vectoriales. Por ejemplo, acá observamos al hombre araña que está jalando con una fuerza F1 y acá a Thanos con una fuerza F2 hacia él. Cada uno a su respectiva dirección. Elementos de un vector. Presenta magnitud o módulo y dirección. La magnitud indica el tamaño del vector o de la cantidad física vectorial. La magnitud de un vector es siempre positiva. Se representa mediante la letra A o si una letra A mayúscula entre barras. La dirección de un vector se mide a través de un ángulo alfa, medido en sentido antihorario respecto a la abscisa X positiva. Acá observamos a Thor que tiene su hacha y esta está presentando una dirección y presenta un módulo, un origen y un fin. El módulo, por ejemplo, podría ser 40 newton, por ejemplo, su unidad, y presenta un ángulo que me indica la dirección desde el eje X positivo. Clasificación. Tipos de vectores. Tenemos a los vectores libres, a los vectores deslizantes, a los vectores fijos o ligados, a los vectores paralelos, a los vectores colineales, los vectores coplanares, a los vectores opuestos, concurrentes, unitarios. Primeramente vamos a hablar de 6 tipos de vectores. Los vectores libres. ¿Qué son los vectores libres? Son aquellos que no están aplicados a ningún punto en particular. Pueden actuar en cualquier punto del espacio siempre y cuando mantengan sus características, módulo, dirección y sentido. Acá vemos al vector AB, que si se desplaza hacia donde está el vector CD, sigue manteniendo su módulo, dirección y sentido. Los vectores fijos o ligados están aplicados a algún punto en particular. Tienen un punto de aplicación fijo en el espacio. Acá vemos al vector F, que tiene un punto fijo, no se puede desplazar libremente. Los vectores deslizantes son aquellos en los cuales su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de su recta de acción. Acá vemos al vector A y vector B que se pueden desplazar solo a lo largo de su recta de acción. Vectores concurrentes. ¿Qué son los vectores concurrentes? Vectores cuyas dirección o líneas de acción pasan por un mismo punto. También se les suele llamar angulares porque forman un ángulo entre ellas. Acá vemos a 3 vectores en los cuales sus líneas de acción concurren en un mismo punto, por eso son llamados vectores concurrentes. Vectores coplanares son vectores cuyas rectas de acción son coplanarias, situadas en un mismo plano. Acá vemos al vector A, B y C que se encuentran en un mismo plano. Vectores paralelos, vectores cuyas líneas de acción son paralelas. Acá vemos a los vectores A y B, en los cuales sus líneas de acción vienen a ser paralelas. Vectores unitarios. Cuando hablamos de un vector unitario, estamos hablando de un vector cuyo tamaño justamente vale la unidad. Pero hay que indicar también de que un vector unitario como tal me va a indicar la dirección de otros vectores. A su vez también ese vector unitario es un vector adimensional,
¿Qué significa que sea dimensional? Es decir, no presenta unidades. La anotación más común que se utiliza son las de sombrerito. Se puede encontrar una gran cantidad y una gama de vectores unitarios. Para representar un vector, mayormente utilizamos los ejes coordenados. Y un eje coordenado ya conocido es justamente el eje coordenado X, Y y Z. Esos ejes coordenados traen consigo ciertos vectores unitarios, conocidos con el nombre I, J, K. Respecto al eje X y Y, hay un origen, hay un final a este vector. El eje X sigue su caminito Y y todo ese tamaño le llamaremos A. En el eje Y sigue su caminito J y todo ese tamaño le llamaremos B, donde el vector B estará representado por AI más BJ en la forma matemática, pero en la forma cartesiana será como A, B. El módulo, ¿cómo lo llamamos? Como V es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Continuando con las separaciones con vectores. Primero vamos a empezar con la adición y sustracción de vectores. Para la suma de los vectores tenemos los siguientes métodos. Tenemos el método del paralelogramo, el método geométrico y el método analítico. Empezamos con el método del paralelogramo. Para el método del paralelogramo tenemos el vector A y el vector B, que vemos que parten de un mismo punto. Entonces, su resultante vendría a ser la suma de estos dos vectores. En este caso vemos que se puede formar un paralelogramo. El módulo de esta resultante vendría a ser la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Y el ángulo es el que va a estar entre el vector a y el vector b. Continuando con el método geométrico. En el método geométrico también tenemos un vector A y un vector B. En este caso no parten del mismo punto. En este caso son vectores consecutivos, por lo cual la resultante, que va a ser la suma de ambos vectores, va a partir de uno de los vectores desde el punto de inicio hasta llegar al extremo del otro vector. El siguiente método vendría a ser el método analítico. En el método analítico ya vemos a los vectores en tres dimensiones, la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z. También tenemos que en este caso vendría a ser, en el caso del vector A, con sus componentes A en X, A en Y y en A en Z. Tenemos a los vectores A y B. A con sus componentes de AX, A en Y, A en Z. B también tiene sus componentes B de X más B de Y más B de Z. Y para poder sumar o restar los vectores A y B se realiza componente a componente, ya sea suma o diferencia. A más o menos de B viene a ser A de X, A de Y, A de Z, más o menos B de X, B de Y, B de Z. Acá es muy importante las direcciones. Lo sumamos componente a componente y respecto con su dirección. En el producto escalar o punto. En el producto escalar o punto viene a ser cuando multiplicamos dos vectores y este resultado va a ser un escalar o va a ser un número. Cuando nos dan el ángulo tenemos que A por B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Y es muy importante aquí que el ángulo esté entre 0 y 180. Ya que cuando el ángulo viene a ser igual a 90 es 0, cuando es menor de 90 es positivo y cuando el ángulo es mayor de 90 la multiplicación va a ser negativa. Pero hay casos en el cual no nos dan sin el ángulo, entonces para ese método hay otro método. Para ese caso hay otro método. En este caso tenemos que A está con sus componentes A de X, A de Y, A de Z y B de la misma manera. Y la suma vendría a ser su multiplicación, pero respecto a sus direcciones. El siguiente caso es el producto vectorial o el producto cruz, que se denota por una X. En el caso anterior se denotaba por un punto. Acá también es la multiplicación entre dos vectores, pero su resultado va a ser un vectorial.
Cuando nos dan con el ángulo, el módulo de A por B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo. Acá importa mucho la dirección, ya que A por B es diferente de B por A, y para ayudarnos con la dirección, para guiarnos de la dirección, nos apoyamos con la regla de la mano derecha. Pero hay casos en los cuales nos dan sin el ángulo, eh, al igual que el ejemplo anterior. Entonces también tenemos a A y a B, a estos dos vectores con sus tres componentes en estas tres dimensiones. Entonces hacemos el siguiente caso. A por B lo vamos a separar en la dirección de I, en la dirección de J y en la dirección de K, y vamos a multiplicarlo en forma cruzada. A por B va a ser igual a A de Y por B de Z menos A de Z por B de Y. Le restamos A de X por BZ menos A de Z por B de X en Y. Y lo sumamos A de X por B de Y menos A de Y por B de X. Esta última cruz. Y ese vendría a ser el producto vectorial o cruz. De ahí tenemos las propiedades de las operaciones con vectores. Vamos a empezar con aquellas propiedades que utilizan el producto escalar o punto. Tenemos la propiedad conmutativa, que es lo mismo decir A por B que decir B por A. También tenemos la distributiva, que distribuimos C por A más C por B. Y también tenemos que A por A, cuando sean los vectores iguales, va a ser igual al módulo del vector elevado al cuadrado. Aquellas propiedades que tienen el producto vectorial o cruz es cuando me da A por A, en este caso vendría a ser 0. Luego con los vectores unitarios especiales también tenemos ciertas propiedades. Si utilizamos el producto vectorial o cruz, tenemos que I por I me da 0, J por J 0, K por K 0. I por J me da K, J por K me da I, K por I es igual a J. Y si utilizamos las propiedades con el producto escalar, tenemos que I por I me va a dar 1, J por J 1, K por K 1. I por J igual a 0, J por K igual a 0 y K por I igual a 0. Aplicaciones. En la aviación es necesario el radar porque indica la proporción con que navega el avión, para así medir la distancia, direcciones, altitudes y velocidades, como en el caso de las aeronaves, es decir, el recorrido que efectúa para llegar a su destino y saber cada instante dónde está el avión. Ahora entramos en la plataforma digital FlyAware, que nos permite rastrear vuelos en directo, así como también el tráfico de vuelo aéreo. Como podemos observar, el avión parte de Chile hasta Francia, desde el aeropuerto Inti Comodoro Arturo Benito Benítez, del día miércoles 15 de diciembre, y aterriza en París, en Charles de Gaulle, el 16 de diciembre, empleando un tiempo de 13 horas y 33 minutos. Los vectores de la velocidad del avión y del aire. Ahora nos ubicamos en el día miércoles a las 2:58 con 17 segundos de la tarde. Para representar la ubicación mediante vectores, debemos saber qué sentido se grafica en sentido horario y se representa mediante la cabeza de la flecha de recorrido. Por otro lado, la dirección es la línea de acción del vector en el plano, donde se encuentra el ángulo del curso, que lo orienta a 214 grados. No olvidar que el ángulo del curso se forma entre el norte y la dirección hacia donde se dirige el avión medido en sentido horario. Ahora, el radar nos proporciona la velocidad de vuelo, como vemos en imagen, pero lo más relevante es ubicar la velocidad de vuelo, que es como se representa en 972 km por hora, y el ángulo es el curso de 62 grados, y la dirección, como se puede observar, que está en norte a 62 grados este. Gracias, atentamente, el grupo 1.